están mis amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según de donde me vean. Nuevamente aquí los saluda su amigo Cochi Alcorta Samples y Tutoriales. Bueno, en esta oportunidad voy a hacer un pequeño tutorial de cómo hacer una combinación o una división de sonidos en el Core Cross 2. En esta oportunidad estoy con un Core Cross 2 del amigo Diego González de la ciudad de La Madrid, que me trajo el teclado para cargarle unos samples y hacerle algunas divisiones, hacerle un trabajo de edición. Bueno, le cargué los samples, el pack de 60 samples que mostré con anterioridad hace unos meses aquí en mi canal. Como verán, este espectacular pack que tiene 60 samples, ¿sí? Así que bueno, parte del trabajo fue cargar los samples y también hacer algunas combinaciones. Así que bueno, aprovecho y ya con el permiso del amigo Diego hago un video para todos ustedes para que puedan también saber cómo armar una combinación de dos sonidos o más sonidos y cómo se pueden asignar a los favoritos, a los 16 packs, los pads estos que están acá a la derecha. No sé si se alcanza a ver, sí, bueno, así que bueno, estos son los 60 sonidos espectaculares, los 60 samples que van a encontrar. Bueno, hay de todo un poco. Si lo quieren adquirir, no duden en consultarme. Tiene sonidos muy buenos, de todo, ¿sí? Así que bueno. Pero no voy a mostrar los samples en esta ocasión porque ya los mostré en otro video. Lo que voy a hacer es enseñarles cómo armar una combinación fácil y sencilla, ¿sí? Acá en Combi, y cómo guardarla en los user, ¿sí? Como verán acá los combis están vacíos. Toda la categoría de user donde dice init combi es exclusivamente para eso, para armar sonidos de usuario. Bueno, para armar una combinación de manera fácil y sencilla, la opción más cercana y el acceso directo que tenemos es el botón Split, ¿sí? Se alcanza a ver el botón Split. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es primero elegir un sonido que queremos de cualquiera de las categorías que trae el teclado, o así sean samples, ¿sí? Si queremos dividir un sonido con un sample, lo podemos hacer. Y si no, yo en este caso, para arrancar, para hacer una división sencilla, voy a dividir un piano M1 con un bajo. Entonces, para hacer una división sencilla y poder guardarla como combinación, lo primero que vamos a hacer es pararnos en el sonido que queremos buscar. En este caso vamos a, bueno, el piano M1, se me fue el piano del M1, a ver dónde está. Piano del M1, acá, el número 34. Entonces, entramos en el piano del M1, como verán. Bueno, para que el sonido no pierda sus efectos y demás parámetros, y para poder dividirlo, por ejemplo, en este caso, la primera división que vamos a hacer, la vamos a hacer con un bajo, una división sencilla. Para que no pierda los efectos y parámetros, lo que recomiendo es hacer la primera división desde la función Split, ¿sí? Apretamos una vez estando parados en el sonido que queremos dividir, a mano derecha o mano izquierda, apretamos el botón Split, ¿sí? Bueno, como verán, el botón Split queda titilando y ahí les va a dar la opción de poner un bajo o cualquier sonido. Yo en este caso voy a poner un bajo, ¿sí? El bajo que me gusta para hacer un bajeo de cumbia, por ejemplo, es el Electric Bass Finger 2, ¿sí? Así que bueno, al apretarlo ya por defecto ya nos va a poner un bajo. Ustedes después eligen cuál quieren, ¿sí? Bueno. Bueno, demás parámetros se empiezan a ajustar de acá también, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos parados acá en el bajo. Bueno, bien, le podemos acá decir la octava, ¿sí? Para el bajo, si lo queremos poner una octava abajo. Bueno, lo vamos a dejar en 0. Y si ustedes quieren,
acá el piano va a quedar centralizado acá, ¿sí? De acá del C4 le damos hasta donde queremos dividir, desde qué tecla para la derecha y para la izquierda, ¿sí? Le podemos poner por ejemplo La sostenido, o simplemente dejarlo en C4, que sería el Do central. ¿Sí? Bueno, como verán, acá tiene el bajo ya, copió el mismo efecto del bajo que el programa y el mismo efecto del piano que el programa, así que en este caso no pierde los efectos. Bueno, si lo queremos guardar, ahora les voy a mostrar cómo hacer en todo caso si quieren bajar la octava del piano. Lo vamos a Write, ¿sí? Para guardarlo, lo podemos guardar en la combinación 000, por defecto ya le pone el nombre E-Bass Fingered y M1 Piano, le apretamos OK y ya, ya se guardó directamente en la categoría User del combi en el 000, ¿sí? Bueno, ahí está la división básica. Si queremos entrar a la división para ajustar más parámetros, tenemos que con el Page Más entramos, ¿sí? Y en el timbre número 1 nos va a poner el piano. Entonces empezamos a avanzar con el Page Más. Ahí le regulamos el volumen, lo dejamos en 127. Ahí tenemos más parámetros, ¿sí? Y en la página esa donde dice transpose, ahí lo podemos bajar menos 12, ¿sí? Entonces el piano va a quedar, en vez de acá, va a quedar acá, ¿sí? Bueno, bien. Entonces, si queremos guardarlo, vamos con la función guardar los cambios, ¿no? Me refiero a guardarlos porque ya lo habíamos guardado, pero el piano estaba acá. Lo bajamos una octava al piano, y si queremos guardar los cambios que hicimos recién, vamos de vuelta a menú, Write programa, y le ponemos sobre grabar, ¿sí? Así que bueno, queda guardado el bajo y el piano, ¿sí? Bueno, si queremos agregar, por ejemplo, algún otro sonido a la misma división, ¿sí? Tenemos que entrar, como verán acá, tenemos en el timbre 1 el piano, en el timbre 2 nos movemos a la derecha con el cursor, en el timbre 2 tenemos el bajo, ahí donde dice int significa interno, ¿sí? Sonido interno, y si nos movemos al timbre 3, verán que acá figura apagado. Si lo queremos activar, le ponemos con la ruedita int, vamos a activar otro de estos sonidos, ¿sí? Le podemos poner, por ejemplo, no sé, vamos a usar algún sonido del user, algún sonido de los samples, por ejemplo. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, un acordeón o el freestyle, cualquier sonido. Como verán, yo lo estoy tocando, pero todavía no suena, ¿sí? Ahora les voy a mostrar de dónde se activa el sonido. Bueno, tenemos entonces, añadimos a la división del bajo y el piano un sonido más en el timbre número 3. Empezamos a avanzar con Page Más, ¿sí? Ahí vemos el volumen. Seguimos un poco más a la derecha, ¿sí? Y acá donde dice MIDI Channel 3 lo tenemos que poner en 1G. Como verán, se activó el sonido, pero se superpuso con el bajo y con el piano. Entonces, para determinarlo a dónde lo vamos a querer poner, seguimos un par de páginas más adelante, ¿sí? Hasta donde diga acá, donde dice Keysone. En esta parte donde dice determinar la zona del teclado de cada sonido, nos dice que el timbre 3 está desde el C-1 hasta el G9. Entonces yo vamos a suponer que lo quiero poner acá en el medio, ¿sí? Y quiero dejar el piano de este lado, del lado derecho, y el bajo del lado izquierdo. Y a este sonido lo quiero poner solamente unas teclas para hacer un arreglito en el medio. Entonces le voy a poner que el sonido empiece en el C4,
que era donde estaba el piano. Le voy a poner que el sonido empiece en el C4 y que vaya hasta el B4, que sería una octava, de Do a Si. ¿Sí? B4. Entonces ustedes se van a fijar que ahora el sonido va a sonar solamente una sola octava. Ahí sigue el piano. Pero se sigue superponiendo con el piano. Entonces, para determinar que el piano vaya a partir del C5 para la derecha, nos vamos al timbre 1 con el cursor a la izquierda y le decimos al teclado que en vez de del C4 el piano vaya desde el C5 en adelante. ¿Sí? Y acá va a quedar solamente en esta octava, va a quedar solamente el fresh air del 01. ¿Sí? Bueno, como verán, perfecto. Y acá de la mano izquierda va a quedar el bajo. Bueno, volvemos al timbre 3, que era el fresh air. Si quiero subirle una octava, volvemos un par de páginas para atrás y le pongo traspose más 12, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tenemos el bajo a la izquierda, el fresh air en el medio y el piano a la derecha. Un ejemplo, ¿no? Un simple ejemplo, una pavadita que hago, que toco para que más o menos se den cuenta. El teclado se puede dividir hasta en 16 partes, perdón, y se pueden en 16 timbres. Lo que pasa que, bueno, en un teclado de 5 octavas quedan muy pocas notas para cada sonido, pero dividiéndolo en 3 partes, más o menos en 3 hasta 4 partes, queda perfecto. Bueno, esta división, para guardarla en otro número, para no superponer el bajo y el piano, la vamos a guardar en el 001, ¿sí? Si ya nos gustó cómo quedó, le ponemos Gruy combinación, ok, y la vamos a llevar acá, ojo acá, porque si ponemos en el 000, vamos a regrabar arriba donde estaba el bajo y el piano. Yo ese bajo y piano lo quiero dejar, entonces voy a armar esta división o guardarla en el 001, donde dice init combi. Le doy ok y bueno, ya queda ahí. Si quieren le ponen el nombre y demás, ¿no? Entonces, en el 000 estaba el bajo y el piano. Y en el 001 el bajo, el fresh air y el piano. Después ustedes eligen los sonidos que quieran y demás. Así que bueno, vamos a suponer, quieren guardar vamos a guardar en los favoritos el bajo y el piano solo. Le ponemos función, ¿sí? Nos vamos hasta abajo y le ponemos añadir a favorito, adicionar a favorito, esa opción, la que dice add to favorite. Entonces ponemos ok y ahí nos pone adicionar a favorito y nos empieza a prender las luces de los 16 pads. Yo lo voy a marcar en el 1, ¿sí? Entonces ya queda guardado en el 1. Bien, perfecto. El 001 lo quiero guardar en el pad número 2. Lo mismo, hacemos lo mismo. Adicionar a favorito, ok. Nos dice que elijamos dónde, se iluminan de vuelta todos los pads. Lo pongo, aprieto el número 2, ¿sí? Perfecto. Entonces, bueno, de acá podemos salir. Y ahora nos vamos a favorito. Acá con el botón favorito, no sé si alcanza a ver muy a la derecha de la pantalla. Con el botón favorito, aprieto favorito. Y acá me quedó, como verán, ¿sí? En el favorito número 1. En el favorito número 1 me quedó el bajo y el piano. Y en el favorito número 2, ¿sí? El bajo, el piano y el fresh air. Bueno, y antes de salir de favoritos y antes de apagar el teclado, tienen que guardar el seteo de los favoritos para que cuando prendan el teclado de vuelta no se les borre, ¿sí? Así que bueno, le voy a función y tienen que ir para la parte de arriba a donde dice Write Favorites, guardar favoritos. Ok, ¿está usted seguro? Le damos que sí, ok, y ya queda guardado los favoritos. Entonces cuando apaguen el teclado y lo vuelvan a prender,
ya les va a aparecer los favoritos, el 1, el 2 y todos los que quieran armar. Si queremos volver a combinación y hacer alguna otra combinación, podemos armarla desde acá, desde cualquiera de estas, o bien podemos ir a un sonido, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un acordeón, por ejemplo, agarrar un acordeón, le damos enter y lo mismo que hice al comienzo del video, split, ¿sí? Y lo queremos, por ejemplo, dividir con un piano. Entonces nos paramos acá en donde dice Electric Bass, cambiamos acá con la ruedita de la izquierda, nos vamos a la categoría piano, seleccionamos el piano M1, ¿sí? Entonces nos queda el piano a la izquierda y el acordeón a la derecha. Al piano le podemos subir una octava o dos para hacerlo bien, el contratiempo bien hacia la izquierda. Bueno, perfecto. Queremos guardarla, Gruy, lo mismo que hoy, lo mismo que hicimos hoy, y la podemos guardar en el combi número 2, ¿sí? Y ya por defecto el teclado nos va a poner el nombre M1 piano y acordeón Gabanil. Lo guardamos en el número 002 y si quieren añadirlo a favorito, hacemos lo mismo, añadir a favoritos desde función y lo añadimos al pad número 3, ¿sí? Apretamos el pad número 3 y listo. Vamos a favoritos, apretamos el botón favorito y como verán ya nos queda en el favorito número 3 el piano y el acordeón. Y antes de salir guardan de vuelta, guardamos los favoritos porque le hicimos un cambio a los favoritos, entonces tenemos que guardar los cambios. Ok, Ariusure y ok, y ya quedan guardados. Así que bueno, tenemos en el favorito 1 el bajo y el piano. En el favorito 2 el bajo, el fresh air y el piano. Y en el 3 un acordeón y un piano. Bueno amigos, eso es todo, les mando un gran abrazo, espero que les haya servido el video y bueno, si quieren suscribirse a mi canal les voy a agradecer mucho, si quieren contactarme por samples, en mis videos siempre dejo mi número de teléfono personal, mi WhatsApp, así que me mandan, enseguida los atiendo y les doy todas las instrucciones, todo el asesoramiento que sea necesario, así que bueno, les mando un gran abrazo.